Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Vida y la Música con Romina Leal y Arturo Estanislao. Arturo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Siempre muy contentos de reencontrarnos con este espacio y con estos temas que siempre despiertan, ¿no? Reflexiones, sí, ¿cómo decirlo? Digamos, consideraciones respecto a esto que nos apasiona, que es la música. Te andás Y un haciendo el poco, misterioso, porque no claro, me querés bueno, contar mucho de qué va, porque me dice, este es el título, y yo empiezo a hacer preguntas y es como, pregúntame todo eso en el vivo. pregúntame al aire, podría Al ser, ¿no? aire, en la Al aire. grabación, Haga claro, las no es en preguntas al vivo. aire, sí. No, un Así poco es. la idea de hoy, o como queríamos titular el episodio, es las tensiones entre la letra y la música. Sí. Que es interesante plantearlo en estos términos porque la música es algo que está muy asociado muchas veces a un elemento extramusical, ¿no? Que es Ujú. precisamente el texto o la letra, ¿no? Que puede formar parte de una canción, ¿no? De una ópera, ¿no? Em, y en realidad descubrimos que uno tiende a pensar que esa relación entre letra y música es como un matrimonio perfecto, ¿no? Bello. Claro, que sería un matrimonio por lo menos que funciona. Y en realidad si escarbamos un poquito debajo, descubrimos que la relación entre letra y música es problemática, ¿no? Es problemática, como cualquier matrimonio entonces. En Porque algún sentido, sí. Porque pensaba yo, ¿por qué las tensiones? ¿Por qué no la relación en lugar de la tensión, ¿no? Y entonces saber ¿Y por qué ¿por qué es? las tensiones? Porque, exactamente, bueno, es precisamente, es que porque es una relación que implica tensiones. O Es sea, no es una una relación relación tensa. armónica. Claro, ¿por qué? Y esto es muy interesante porque no solo sucede en la música que podemos pensar de hoy, sino que si miramos la historia de la música, ya desde tiempos, digamos, tempranos podemos encontrar estas tensiones, ¿no? ¿Qué nos referimos con esto de las tensiones? Fíjate que si nosotros pensamos la música que naturalmente tendemos a escuchar, Sí, casi siempre es una música, pensando en los géneros populares, ¿no? Rock, pop, tango, folclore, suele ser una música en la que hay un cantante, ¿no? Y que sí, muchas veces, de hecho, el cantante es muchas veces la cara visible o el elemento principal, ¿no? De la propuesta musical, ¿no? claro. Eh, claro, la idea de que hay un cantante necesariamente implica que hay un texto. No encontramos, o es muy difícil de encontrar piezas musicales en las que el cantante produce sonidos que no estén apoyados sobre palabras, ¿no? Claro. Entonces, toda la Pasa un música poco en la vocal. música electrónica, creo solamente, que es la única o sea, es un tipo de música, no sé si es electrónica, no sé si estoy diciendo bien lo que digo, pero es como un punchi punchi pum, digo yo, que hay ahí que otra vocecita que hace, no sé, algo, pero no es Bueno, exactamente una una persona letra. cantando. Ajá, Claro, bueno, podría ser que hay algunos recursos vocales en los que de repente eso suceda, ¿no? Pero quiero decir que es más bien circunstancial, ¿no? Cuando uno, em, cuando uno se encuentra frente a un cantante, indefectiblemente se encuentra frente a un texto, sí, es un tipo que ¿no? canta, claro, y canta una Claro, letra. alguien canta, entonces tiene que cantar una letra, tiene que haber una letra, ¿no? Y claro, uno acostumbrado a eso, siempre naturalmente piensa que esa letra, digamos, va a estar totalmente, digamos, conectada con lo que los músicos quieren reflejar en esa música, ¿no? Sí. Ahora, eso que parecería ser tan natural y tan obvio, muchas veces está muy lejos de ser así. Y porque lo O escriben hasta otras personas también. eso por ejemplo, fíjate que ahí de repente ya podemos ver que no siempre el compositor de la música es el compositor de la letra, ¿no? Mm. Y ahí ya se empieza a generar como una brecha, porque la pregunta es, ¿qué es lo primero, la letra o la música? ¿O qué es lo que Uh. ordena, la letra o la música? Es un poco como Es el un huevo y la temazo. gallina, ¿no? Claro, porque hay diferentes compositores, me has contado vos, ¿no? Que lo abordan, depende de su área de expertise, vamos a decir. Cada uno desde donde más sepa. El que más sabe música, seguramente quizás escribe primero la música. Y el que más le gusta como expresarse y tiene un vocabulario rico, empieza por ahí, ¿no? Bueno, totalmente. Es que totalmente es exactamente así. De hecho, muchas veces es interesante
que a veces el músico tiene resuelta va al estudio de grabación con toda la música, con todo lo que quiere hacer, pero la letra es una cosa que aparece a último momento y medio forzado, como diciendo, bueno, che, y a ver qué hacemos con la letra. De hecho, por ejemplo, el que se dice que trabajaba así era Gustavo Cerati, por ejemplo. Ah, mira. Cerati iba al estudio, tenía toda la música y medio como a último momento era, bueno, Gustavo, tenemos que grabar las voces, a ver, y ahí medio como que se sentaba a las apuradas y trataba de pensar qué podía funcionar. Pero digo, era un caso en el que la letra era casi, por lo menos de lo que se expresa, ¿no? Sí. Una cosa medio problemática que se resolvía al final, ¿no? Y al mismo tiempo después vos tenés otros artistas que trabajan de manera opuesta. Por ejemplo, un caso muy, muy conocido es el de Elton John. Con su, él ha tenido siempre como bueno, bueno, no sé cómo decir libretista, no sería libretista, ¿no? Digamos, pero un letrista, por así decir. ¿No? Claro. Que era Bernie Taupin, y esa asociación de Elton John y Bernie Taupin, bueno, fue una asociación que creo que todavía existe, ya llevan como 40 años, en las cuales Bernie Taupin escribe la letra y Elton John escribe la música, pero es muy curioso porque Elton, ya de jovencito, cuando inclusive no se conocían ellos, él le pedía que le mande la letra primero, y él agarraba y ponía la letra, ¿no?, en el atril, y es como que a partir de ahí podía componer la música. Como que él necesitaba tener la letra primero. Como que la Me letra era imagino un como un elemento. sommelier, ¿no? Ese trabajo, como el sommelier que está buscando con esta comida, este vino va a maridar, ¿no? Puede ser, se puede pensar así, pero yo creo que inclusive va a algo más profundo, que es que él, al tener la estructura de la letra, puede estructurar la música en función de eso, ¿no? O sea, como que de alguna manera la letra le da un marco y sobre ese marco es que puede elaborar el planteo musical, ¿no? Alguien se le está jugando siempre. O sea, el que escribe, suponte en este caso, dice, bueno, yo voy con esta escritura, el escritor del que estás hablando, y bueno, y el otro, está bien, toma eso, pero para mí es más jugado el que tira la primera piedra, ¿o no? No creo, porque es jugado crear cualquier cosa, no importa en el orden, pero sí es interesante observar que a veces uno necesita del otro, o hay nuevamente, ¿no? Hay como dos trabajos en paralelos. Hay un trabajo que es el de la letra y hay otro trabajo que es el de la música. Obviamente, cuando un compositor parte de la letra, está quizás condicionado respecto a lo que quiere expresar. Porque vos decís, bueno, voy a componer una música que, bueno, si la letra habla de un desengaño amoroso, y bueno, en algún sentido ya me condiciona a que voy a componer algo que tiene una carga dramática, algo melancólico, ¿no? Lleno de menores, lleno de acordes menores, por ejemplo, claro. Entonces, quiere decir que muchas veces el contenido extra musical, que es eso, una letra en el fondo, obviamente que te permite decir, bueno, vamos por aquí. Que quizás es también más difícil decir, tengo la música, bueno, ¿y esta música concretamente qué expresa? A veces es muy difícil, ¿no? Establecer qué es lo que me está diciendo esta música, ¿no? Entonces digo, es interesante cómo si uno analiza, descubre que esta tensión entre letra y música o cómo distintos compositores se relacionan respecto a esas tensiones, digamos, esas cuestiones, bueno, son muy distintas y en el fondo dan de lleno con un tema que es un tema muy interesante y que obviamente servirá para futuros episodios del podcast, que es en el fondo cómo la música lidia con lo extra musical. ¿No? Ay, tengo una pregunta para vos, te quiero poner en tensión. A ver. Si yo te entregara una letra, ¿no? Y tendrías que ponerle vos la música, ¿harías primero los acordes, la melodía? ¿Por dónde empezarías o por dónde conoces que normalmente los músicos empiezan? ¿Cómo es esa tensión? Es que en realidad depende del músico. Claro. Y depende del músico y depende de lo que estaba componiendo o pensando en ese momento. Es decir, muchas veces puede ser que el músico encuentra una serie de enlaces, de acordes, de armonía, como decimos nosotros, y sobre esa armonía empieza a construir la melodía con el texto. O pudiera ser al revés, que la persona lee y empieza a imaginar una melodía en la que no está pensando qué acordes, sino simplemente que esa melodía funcione bien con esa letra. Y una vez que tiene eso, dice, bueno, ¿qué acordes podrían acompañar? Es decir, en realidad, muchas veces uno puede ir desde distintos Abordar lugares. desde distintos. Totalmente. ¿Y vos desde dónde lo harías?
Y yo creo que lo Según el haría de la caso. armonía. Y yo creo que lo haría Ah, primero desde la armonía, pero porque los pianistas somos gente que tiene un pensamiento armónico. O sea, pensamos la armonía, ¿no? Pero no sé si claro. estaría bien. De hecho, yo creo que debería ser al revés, ¿no? Mira, Pero bueno, debería ser mejor empezar yo por la creo que melodía. sí. En todo Mira, caso, bueno, me gustaría tomar el desafío de componer desde la melodía, pero porque yo sé que siempre tiendo a ir a la que tu armonía. área, claro. A mí me Claro. ha pasado aquí en este estudio de grabación que mi marido es DJ y ha tenido cantantes muy famosos, populares, que es como capaz estaban de visita en la ciudad, que yo estoy viviendo en la ciudad de Miami, y entonces era como que no, estaba en la playa con mi familia, se me ocurrió esta melodía y no la quiero perder, entonces venían al estudio a grabar, y entonces tocaban una cosa así como, como más que nada acordes, y la melodía era como casi unas vocales, no sé, y como que iban improvisando, y ya el hecho de que sean vocales, a mí me sonaban a palabras, aunque él no estaba pensando en palabras mientras las diga, ¿no? Ya era como, entonces, no sé, se te ocurre una palabra con esas vocales. Entonces yo ahí fui escribiendo ahí mi propuesta y se la regalé después. Bueno, Pero he visto cosas así que me parece wow. Yo me sentí una mosca pudiendo como ver todo ese proceso creativo, pero desde ese caso es ahí, abordado desde la melodía. por ejemplo, claro, ahí está abordado desde la melodía, ¿no? Claro, Totalmente. Después, claro, se van probando acordes si te gusta un acorde y eso condiciona la melodía. O de repente, ¿qué pasa? El texto está de una manera, pero para que funcione con la letra empezás a modificarlo, porque también es eso. Muchas veces claro. cuando hay que adaptar un texto a una melodía, lo que se va modificando continuamente es el texto porque de repente la melodía son una cantidad de notas y te faltan sílabas o te sobran sílabas. Entonces, también hay una adaptación del texto a la música, ¿no? Es Eh, como que el primero que se lanza es el que tiene la propuesta y los demás se van como acomodando en torno. ¿Algo así? pero, pero yo O creo que después es en más los ajustes se ajusta dinámico. todo. No, es que en Indiferente. realidad estás ajustando todo el tiempo, porque de Claro. repente encontraste que la melodía te gustaría que se extienda más y entonces agregás algo más de texto o reacomodás el texto o al revés. De repente la melodía es más corta, entonces querés un texto más sintético. O sea, es dinámico, digamos, Es ¿no? como una obra de teatro, ahora que lo pienso, ¿no? Uno va con un texto y cuando estás ensayando el director te dice, uno agrega a veces, porque improvisa alguna partecita o se te olvidó o algo y lo improvisás, si al director le gustó, es como, decí eso y quita y corregilo, ¿no? Y es como, y vas cambiando el texto Bueno, mismo. en ese sentido, se parece mucho más a eso, o sea, Sí, va mutando, pero sin embargo, en el fondo, volvemos a este tema de lo musical y lo extramusical. ¿No? sí. ¿Por qué? Porque insisto que en la medida en que hay un texto, aparecen elementos extramusicales. ¿No? Y esos elementos, decíamos, ¿no? No siempre están alineados y Mm, no siempre no siempre de esa relación hay buenos frutos. ¿Por qué? a Porque ver. podemos encontrar muchísimos casos en que existe música maravillosa, pero maravillosamente elaborada, con un texto muy pobre, y a la inversa. Uno puede encontrar libretos que son extraordinarios, a los cuales el compositor no supo componer una música que esté a la altura en cuanto a la complejidad o a lo que se podría hacer musicalmente con eso. Y esto es muy interesante por donde se ve muy claro es en la ópera. Digamos. Hay óperas que tienen una música extraordinaria, ¿no? Pero que si uno mira el libreto, descubre que el libreto es pobre, es superficial, no tiene la profundidad y el vuelo que tiene la música. ¿No? Hay casos en ese sentido muy notorios, por ejemplo, algunas óperas de Mozart, Claro. ¿no? Que uno escucha y dice, esta música es celestial, y el libreto Ah, está diciendo una pavada, es una situación así cotidiana, de una conversación, no sé, que se da en una taberna, o que son nimiedades, ¿no? Y uno de repente descubre ahí que, bueno, esa música está muy por arriba, ¿no? De esa letra, de ese texto, de ese libreto, ¿no? Y en muchos casos al me hiciste revés. acordar una área antigua. ¿Las bodas de Fígaro de quién es? Claro, de Mozart, exactamente.
De Bueno, Mozart. Me hacías bueno, acordar. las bodas de Fígaro, por ejemplo. Hay muchas óperas que son como óperas cómicas o bufas, como se les dice. Que Ajá. claro, que es un argumento así muy, muy livianito, ¿no? Y sin embargo, Muy. la música escrita para eso es superlativa. Es una obra de arte que tiene una dimensión y una profundidad enorme, ¿no? Enseguida me Di- llegó eso, me acordé pseudo, porque esta es una área antigua en italiano, pero me acordé más o menos de lo que decía, y sí, era como una pavada, alguien que se ponía celoso, una cosa muy claro. superficial, y la música es tun, 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 es toda Es espectacular. totalmente. Bueno, eso por ejemplo lo vemos mucho y en la ópera muchas veces. Y a veces también se daba que había matrimonios felices. Por ejemplo, Mozart y Da Ponte. Da Ponte era el libretista. Entonces era un Ah, gran libretista y Mozart con él, digamos, compuso unas cuantas óperas. Entonces era como una especie de asociación artística, ¿no? Entonces Da ah. Ponte preparaba los libretos y era muy, muy, muy talentoso, muy original, muy creativo en eso. Y Mozart, obviamente, escribía la música. Y entre ellos había como muchas veces un diálogo en la que Mozart decía, no, 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 a ver, necesito esto así. O Da Ponte le decía, no, 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 pará, llevarlo para tal lado. O sea, había como una especie de ida y vuelta entre la propuesta musical y la propuesta del libreto. Y los dos eran grandes en su campo. Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, en mucha música de Lieder, que son las canciones, por ejemplo, en alemán, claro, hay música que es realmente celestial, es tocar el cielo con las manos. Y cuando vos lees el texto es como, no sé, el domingo iba caminando por el bosque y la vi a esta mujer y me enamoré. Pero es como hasta por momentos casi pueril, ¿no? El Claro. planteo del texto parece como infantil. Y la música es una cosa que no se puede creer, no se ha escrito canciones más hermosas que eso. Digo, por ejemplo, en Schubert, ¿no? Hay casos Ajá. así. Y esta tensión inclusive va mucho más atrás en la historia de la música. Hay un caso muy notorio que está citado, ¿no? De San Agustín, que Sí, él habla ¿no? Pensemos que en las misas antiguamente eran cantadas, ¿no? claro. Y él dice algo así como, él habla del canto gregoriano, ¿no? Que es una Ujú. música maravillosa, ¿no? Y es como una especie de fuente de tradición enorme, ¿no? Que se remonta al siglo IX, ¿no? Después de Cristo. Entonces, claro, San Agustín dice en un momento algo así como, bueno, yo muchas veces estando en misa escuchaba esos himnos, esas melodías maravillosas y no podía evitar dejarme transportar, ¿no? Entrar como en una especie así De de, meditación, de como de... éxtasis y de Sí. meditación y que él decía que empezaba a pasar que él escuchaba más la música que el texto en latín, ¿no? Que es lo que, para lo cual, ¿no? se utilizaba esa música. Y él decía algo así como que era medio, casi hasta pecaminoso, porque lo importante era lo que se estaba diciendo en la liturgia, ¿no? O la belleza de los cantos, ¿no? Entonces él lo mencionaba como, de alguna manera, el texto sería lo importante, porque en el contexto de la liturgia bueno, es eso lo que se está diciendo sería lo importante, pero él sentía como que la belleza de los sonidos lo hacían prestarle atención o dejar de prestar atención a eso, ¿no? Siento Pero que las artes tienen esa característica, Arthur. Me ha pasado esta semana con vos o en alguna de nuestras clases que entonces te pones a tocar y yo quedo como atónita, maravillada, como si fuese que estoy viendo, que me olvido quién soy, qué estoy haciendo, que tengo que aprender lo que me está mostrando. Entonces solo estoy ahí como, ay, qué divino es esto. Y estoy como disfrutando como si fuese una espectadora. Me pasaba mucho con mi profesora de ballet, que era primera bailarina del Colón. Y la tipa acá, entonces era, ay, acá no sé qué, hacía unas cosas. Y yo me olvidaba que tenía que hacerlo después que ella. Entonces ponía play la música y yo era, ¿qué hay que hacer? O sea, Adrián era una bestia. Entonces me pasaba mucho eso que le pasaba a San Agustín. Siento que el arte tiene esa capacidad de como que ponernos en un estado casi hipnótico, diría yo. bueno, sí, sí, por supuesto. Bueno, es lo estético, ¿no? Es, de alguna manera Claro, lo que le impacta a uno es la belleza, ¿no? Es el total. orden, es el equilibrio. Y eso muchas veces trasciende lo que decíamos del texto, ¿no? Porque no podría Claro, decir, bueno, voy a misa y lo importante es seguir la liturgia, entender qué es lo que se está planteando, qué se está celebrando del calendario, ¿no? claro. O bueno, qué es lo que dice, digamos, el sacerdote en la misa, ¿no? Se entendería que esa sería la prioridad, pero de repente la música
¿no? Lo llevaba, ¿no? Por otro sendero y él hasta un poco como diciendo, reconociendo que no debiera ser así, ¿no? De Claro. dejarse llevar por la belleza sensorial, ¿no? De la música. Pero A fíjate las que esta claras no idea... son tan buena compañía. Eso queda expuesto, ¿no? Que Y no puede siempre. ser, Es como esas claro. parejas que uno ve y dice, ella es divina, ¿por qué este tipo tan feo, tan raro, tan mala gente? Bueno, pudiera ser, sí, sí, claro. O bueno, o parejas que podría ser muchas veces como parejas que uno las ve y dice, son tan distintos como pueden ser que se lleven bien. O se llevarán bien, ¿no? Sí. O uno ve algo y dice, pero debajo de eso, ¿cómo será realmente? Bueno, un poco con la letra y con la música sucede eso, ¿no? Y aparte Mira. eso es muy interesante porque nosotros que somos de habla hispana, eso lo hemos aprendido tempranamente. Porque fíjate que mucha de la música que nosotros nos llegaba, ¿no? Cuando éramos niños, adolescentes, ¿no? Pensemos música bien masiva, el rock y el pop. Claro, era música en inglés. Y Mm, uno quizás cuando escuchaba esa música, no es que tenía un dominio, ¿no? Bilingüe del del inglés en el lenguaje, claro. cual vos estabas entendiendo todo el tiempo qué es lo que se te estaba diciendo. Pero sin embargo, esa música despertaba pasiones, ¿no? O sea, bueno, yo soy fanático de tal banda, de tal artista, pero eso no significaba que uno se había puesto a estudiar y a traducir del inglés al castellano para saber cuál era el contenido extramusical. ¿Uno con qué se relacionaba? Con la música. El Es que tiene cantante hace una melodía independencia, la y en el fondo música. la Es tiene muy completa. independiente. Creo, no sé si te ha pasado con YouTube, pero que es muy emocionante un montón de sus canciones y después cuando sos grande decís, ay, esto dice la letra. Claro, No, y me a ha veces te pasado. parece muy poco, ¿no? Para todo lo que uno es capaz de sentir con solo esa música. Sí. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y yo digo que, claro, qué distinto debe ser para aquel cuyo inglés es la lengua nativa, porque Mm. ellos sí entienden todo el tiempo lo que se está diciendo, ¿no? O sea, como que es muy interesante eso, porque la percepción que uno tiene de la música que es su lengua materna no es lo mismo que cuando es de otra lengua que uno no domina o una lengua de la cual desconoce todo, ¿no? De nuevo, igual Eso es para para mí, reflexionar, ¿no? Porque en el sí, fondo condiciona cómo lo percibimos, ¿no? pero ¿no te ha pasado en español también, por ejemplo, que cantás una canción que ni sabés qué dice y que un día decís, ay, lo que estoy cantando? Y esa es la otra opción. Eran los dos ejemplos que quería poner, ¿no? Cómo nosotros nos hemos relacionado con música de la cual no teníamos ni idea la letra y hasta inventábamos un inglés trucho con palabras que no existen porque era lo que nos sonaba. Y Sí. después también está lo otro, que uno de repente ha cantado, ¿no? Cosas de las cuales no tenía mucha idea qué es lo que estaba diciendo. Y yo voy a llevar a un caso más que a mí me ha pasado muchísimas veces y yo sé que a otra gente también le sucede. De repente vos decís, ay, yo todo el tiempo decía esta palabra y pensé que decía esto. Y solo cuando te cruzaste la letra escrita decís como, ah, no, pará, acá estaba diciendo... es como Me que pasa uno de repente... todavía, en inglés y en español. Me pasan las dos. Claro, ¿Qué invento? bueno, y uno inventa, ay, yo pensé que decía tal cosa, Es ¿no? que uno es un ser creativo, Arthur. Eso, no, pero en realidad no, no es esa la reflexión. ¿No? La reflexión es otra, no, porque la ¿Qué reflexión está es otra. pasando? ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Que en el fondo uno es capaz de relacionarse con la música y poder correr de lado todo el elemento extramusical. O sea, porque uno Mm, podría decir, si lo importante sería entender la música con la letra, entender más la letra sería entender más la música, ¿no? claro. Ahora, en realidad, por qué la música es capaz de conmovernos sin saber nada de la letra, ¿no? Y por qué muchas veces, a veces, entender qué es lo que dice la letra tampoco te cambia demasiado la percepción de la música. No es que, pues, no, ahora que sé que esta letra dice esta cosa horrible, ya no me gusta. No, en algún sentido te puede seguir gustando esa música y estar totalmente en contra de aquello que ese cantante o esa letra quiere representar, ¿no? Claro. Entonces, en el fondo yo creo que la música como una especie, como un lenguaje sonoro, hablando de la lengua y la letra, ¿no? Es la gran mayoría de las veces capaz de trascender cualquier elemento que no es estrictamente musical, ¿no? Claro.
Por eso en el fondo muchas veces importa poco lo que se dice, o lo que se dice en palabras. Lo que te llega es lo que dicen sonidos, ¿no? Es como en la vida cuando los hechos pesan más que las palabras también, ¿no? Si te digo Bueno, te quiero, pero nunca tengo un gesto de querer, decir, bueno, no estoy seguro de que me quiera por más que lo digas. bueno, podría pensarse, ¿no? Como que hay algo de lo que se dice que en algún sentido no condiciona lo que se produce o lo que se hace, que sería la música, ¿no? Claro. Y yo siempre acerco estas reflexiones. ¿Por qué? Porque uno a veces se queda mucho con el aspecto extramusical, ¿no? Porque es lo primero quizás que uno recibe. Uno empieza a escuchar Claro. una letra y el cantante quiere expresar ciertas cosas y pareciera que la música se pudiera reducir a eso. De hecho, hay muchas personas, que es muy interesante, que lo que les interesa a veces de determinadas canciones no es la música, sino lo que dice el cantante. Entonces, si es ingenioso en la manera que tiene de plantear las cosas, o si tiene ciertos giros retóricos o poéticos, eso le llega primero. Y es como que si eso funciona, después lo que hay debajo musicalmente pueden ser más indiferentes a eso. ¿Sabes qué creo? Bueno, yo no hablo portugués, pero que lo he escuchado que en canciones brasileras, por ejemplo, usan mucho el doble sentido. ¿Sabes cuando una palabra tiene dos significados? Entonces la usan, tiene un significado más sensual, vamos a decir, y otro más cotidiano. Y entonces la usan como que si los niños la escuchan, está todo bien, porque esta palabra significa esto que es cotidiano, y si los adultos la escuchan, entienden esto otro. Otra cosa. Como que Bueno, pero fíjate hay que un juego sí, sería, ahí que sería lo un usan. ejemplo. Claro, sería un ejemplo de cómo vos podés jugar con lo extramusical. Claro. Pero yo siempre sigo pensando, y puede ser que en esto, bueno, recibo mi profesión, de que lo sonoro debe ser lo primero y debe ser lo último también, ¿no? Como que en última instancia muchas veces lo extramusical es una excusa, ¿no? Mm. Es una excusa para acercar algo que sí es realmente el fondo, ¿no?, de la cuestión, ¿no? Por eso un poco la idea del capítulo de hoy era las tensiones, ¿no? Porque son tensiones, ¿no? Y uno no debiera cometer el error de tomar una en relación con la otra, ¿no? O de medir una en relación con la otra, ¿no? Sí. Pero bueno, eran estas ¿Sentís un poquito que hay las... música que va a trascender sin su letra? ¿O Por que eso supuesto, podría ser posible? por supuesto, es que sí. Es que sí, de hecho, hay un caso increíble, maravilloso, que me encantaría traerlo aquí, pero bueno, tendríamos que ver cómo funcionan las cuestiones de copyright en Ajá, YouTube o en Spotify, si no lo haríamos, que hay una canción famosísima que es A Mi Manera, My Way, ajá. que vos sabés que en realidad esa canción originalmente era una canción francesa, Ah, mira. sí, de un cantante y compositor francés. ¿Y Frank? No. No, no fue Frank, en realidad fue un arreglador. Polanca fue el que Ah, tomó. Polanca. Polanca tomó eso, pero es muy interesante porque si vos escuchás el original, Sí. la música, la melodía, las armonías, todo es exactamente igual. O sea, Polanca no cambió ni un ápice del corazón musical. Pero el texto Lo es reformuló. terrible. Porque no, pero ahí es donde cambió todo. Porque el texto de la canción original es un texto que dice algo así como: es una representación del tedio de un matrimonio, ¿no? Ya que está medio como desintegrado. Entonces, en realidad la letra es como habitualmente, algo así como no me sale ahora, digamos, yo mi francés es inexistente, pero es como de costumbre. Entonces Sí. voy a tratar de expresarlo en mis palabras, pero es algo así como: bueno, y me despierto a la mañana y en la cama al lado mío estás vos, como de costumbre. Y después me Ah, levanto a la como mañana y me caliento el resignación. café. Claro, como de costumbre. Y como de costumbre, como diciendo: ya se perdió el amor, ya se perdió la pasión, ya es como el, Wow. el tedio. Lo que expresa la letra es el tedio
de una relación que, No bueno... puedo creer esto que me decís que, o sea, No, a es mi impresionante. manera, con esa potencia que tiene, tengo un Claro, texto así. no, es que fíjate que entonces esto sería una pareja en crisis, de alguna manera, o Sí. una pareja en la que se perdió la chispa, el amor, el romance, ¿no? Y Ujú. que cayó en lo cotidiano, en la costumbre, ¿no? Sí, Como es habitual, como siempre, pero dicho así como con desdén, ¿no? Y con sí, dolor. sí. Cuando Polanca le pone el texto de A mi manera, es una cosa completamente distinta, porque A mi manera son como las reflexiones finales de una persona que mira, ¿no? en el final de la vida y hace una Mm, recolección de cómo llevó adelante esa vida y de hermoso, alguna manera bello. es hermosísimo porque es aparte una afirmación de que pudo vivir como hubiera querido vivir, que esa vida, ¿no? sobre la que reflexiona, bueno, es realmente algo que lo representa, ¿no? Entonces es un mensaje de una especie de... Bueno, es muy profundo, pero al mismo tiempo es muy positivo, ¿no? Pero además le hizo justicia a semejante canción, ¿no? Bueno, es Ponerle una que, letra que acompañe. Como, bueno, es que esta pareja no fíjate, te va bien, mira, te voy a presentar a mi amiga. bueno, pero fíjate que es muy interesante porque uno podría decir, bueno, pero la potencia musical no cambió, son las mismas melodías, pero vamos a dejar los links aquí abajo para aquellos que nos están escuchando Sí, desde YouTube. Vamos a hacerlo porque es realmente impresionante cómo vos de repente escuchás la melodía en My Way y te parece que la melodía tiene una densidad, ¿no? Una intensidad claro, completamente distinta que el otro. Entonces la total. pregunta es, ¿esa densidad o esa capacidad expresiva estaba en la melodía? ¿No? Mm, Pero cuando la asociamos a un texto es capaz de ir en una dirección y que fue la que terminó venciendo, porque fíjate que todos pensamos esa melodía y es siempre, no pensamos en la versión de Sinatra, nadie hace este trabajo arqueológico de ir a buscar cuál fue la primera versión, no, era un cantante, el cantante francés y el texto francés quedó totalmente olvidado ¿Y eso y cómo funciona con los derechos, Arthur? Me haces preguntar con esto de, bueno, te compro la música, pero reescribo la letra. ¿Cómo funcionará eso? Probablemente se pagan derechos por la música, pero no por la letra. Habría que Mirá, investigarlo. En ese caso, pues, aparte es algo más antiguo, no sé cómo funcionaría hoy. Pero lo claro, cierto es que en algún sentido quizás Polanca descubrió un potencial para esa música que sí, terminó siendo mucho más rico y funcionando mucho más que lo que sería el planteo original, ¿no? Y ahí me vemos encanta. nuevamente el divorcio, las tensiones, ¿no? de Sí, la letra y la música. qué hermoso esto. Yo estoy pensando comprar los derechos de Despacito y ponerle movidito. No, mentira. Se Y asusta, podría ser Arthur, un no. desastre. Se Y asusta, podría no Arturo tiempo. funcionar para nada. Me ando desbarrancando, Arthur. Volvernos al centro. Hoy nos vas a Bueno. tocar Bueno, alguna. nos podemos despedir. Hubo una pequeña piecita que tengo en dedos porque es una pieza que solemos estudiar mucho con los alumnos, que también tiene cierta curiosidad porque es una pieza que yo he conocido con el nombre de andantino, que Ay, significa como un tempo un poco más lento. El andante simularía el andar de una persona en cuanto a la velocidad. Pero que después he descubierto muchos años después que a ese álbum le pusieron Las aventuras de Iván. Y me ah, parece que ese es dentro de las aventuras de Iván eso era algo triste porque no sé si había perdido algo o había tenido como una carencia. Y después encontré que en realidad estaba incluido en un álbum que se llama Álbum para Niños. O sea, como que en algún sentido aquí también podríamos hacer este ejercicio de decir, la música y lo que nos transmite probablemente sea muy superior a si efectivamente son las aventuras de Iván y qué le pasó a ese Iván y si la música realmente refleja eso o no. me Por eso encanta me que vas gustaba al la idea. origen, Arthur. Si fuese psicólogo, serías de esa corriente de analistas, viste, que van a tus padres. Porque me encanta. Habría Ahondás. que... Y No te bueno, quedas pero... ahí como. Y bueno, sí, nos gusta eso. Bueno, el podcast es una manera, ¿no? Sí. Es algo por el estilo. ¿No?
Sí, 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 sí. Pero bueno, nosotros somos como derribadores de mitos, contadores de chimentos, de los grandes, un montón de cosas es este podcast que aprovecho para recordarles que si nos están escuchando por Spotify, este audio tiene video en YouTube, en Arturo Estanislao Pianista y Romita Leal, así son nuestros canales de YouTube. Y también nos pueden compartir todo su feedback, darnos sus opiniones, proponernos temas nuevos en nuestras redes sociales, que estamos muy activos los dos con Arturo Estanislao Pianista y Romita Leal, de nuevo exactamente iguales que en YouTube. Nos encuentran en Instagram, donde además vamos a dejar encuestas. Estamos dejando, lo venimos haciendo, así que participen en nuestras encuestas de cuáles son los próximos temas que quieren que compartamos con ustedes. Y recuerden también que si alguno de estos videos creen que les es útil a alguien más, si les gusta, si les dan ganas de compartirles, se los agradecemos un montón y así podemos seguir generando todo este contenido que nosotros adoramos hacer. Así que bueno, dicho aquí hay todos los acuerdos comerciales de nuestro podcast, ahora sí vamos a pasar a escucharte, vamos a encaminarnos de nuevo. ¿Vas a tocarnos directamente esa Bueno, pieza? sí, esa piecita de Aram Khachaturian es un compositor armenio, el andantino. Sí. El andantino. Aquí vamos.